Ahí ya está caminando por los pasillos de las aulas y aquí está ingresando el profe. Hola, Daniel. Estás con el micrófono muteado todavía. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Gracias por sumarte ahora. Estuvimos estos minutos repasando algunas cuestiones organizativas con los colegas, así que les dije que te había pedido te retrasaras un poquito para ingresar. Así que ahora ya te dejo con todos ellos y ya estamos grabando. Sí, así bueno, que gracias. Me disculpo por la demora. Estaba en un trámite personal, un tema de escribanía y no me podía ir hasta que estuviera todo firmado. Bueno, así que pido mil disculpas. Se atrasó más de lo esperado. Bueno, en principio estuve viendo las intervenciones del foro. La mayoría fueron de hoy. Bueno, no había mucho tiempo. La consigna fue propuesta la semana pasada. Bueno, les agradezco mucho las intervenciones. Me sirvió un poco para entender digamos así, algunas de las problemáticas y las perspectivas que tienen los profesorados, o por lo menos algunos de los equipos directivos o de las personas que intervinieron. Ahí hay unas menciones generales en relación con los recursos de conocimiento que digamos, se centran o destacan los perfiles de las carreras, digamos, o de las especialidades que dictan las instituciones, ¿verdad? No sé, profesores de arte o de nivel inicial, y allí se centran o mencionan esos perfiles o esas especialidades como recursos de conocimiento, que era una de las preguntas. La segunda cuestión que planteaba tenía que ver con qué aspectos les parecía que había que fortalecer en las instituciones. Bueno, algunas se centran más en las condiciones, en cuanto a esta segunda parte, ¿no? En cuanto a las condiciones que debería o que hacen falta que genere la autoridad provincial, digamos, para que los institutos puedan desplegar específicamente esas capacidades. Algunas otras se refieren a dimensiones, a cuestiones más normativas, ya sea un conocimiento mayor por parte de los estudiantes y los propios docentes de la normativa que regula, digamos, y me interesó especialmente algunas intervenciones que ya no solo, digamos, se referían de manera general, digamos, al perfil o a la especialidad de las carreras que propone, que se dictan, digamos, como recursos de conocimiento, sino también, o específicamente a, digamos, algunas de esas actividades que se despliegan en el marco de esas carreras, ¿no? Entonces ahí aparecieron, que me parece que son interesantes en función de la grilla, digamos,
después por ahí las podemos repasar, que les proponía la reunión pasada. En relación, algunos hay, por ejemplo, señalan como aportes la participación en proyectos de vinculación y formación, es decir, aquellos trabajos que uno podría definir como trabajos en red, es decir, que no solo tienen, resultan en aportes generales, digamos, en función de los recursos humanos que forman la carrera, para los cuales forma la carrera, sino además instancias específicas de trabajo con otras organizaciones también del sistema educativo. Hay algunas propuestas que se refieren a las propias, no propuestas, sino se destacan como recursos de conocimiento. Algunas intervenciones se refieren a las propias capacidades de gestión que tienen los institutos, digamos, los institutos de profesorado. Me interesó especialmente también algunas que se refieren a sus propias actividades de investigación, digamos, ¿no? Hay un profesorado en particular que se refiere a sus posibilidades o capacidades de socializar trabajos de investigación de historia regional y local, una diplomatura, superior, dictada por un instituto en historia de Entre Ríos. Entonces, ahí hay como capacidades, se destacan capacidades que son resultado, mejor dicho, capacidades que generan contenidos en algún sentido, ¿no? Por las investigaciones en historia regional. Y también la producción de materiales, es otro instituto, ¿no? La producción de materiales, digamos, recursos, quiero decir, ¿no? Recursos pedagógicos, digamos, diseño de materiales y recursos pedagógicos para el abordaje de actividades transversales. El ejemplo que se da es en el caso de ESI, enfocada en la educación tecnológica. Esto me pareció interesante también porque en ciertas áreas, digamos, la producción de materiales que hacen los docentes, en este caso de los institutos de educación superior, es una producción situada, digamos, muy enraizada, digamos, en las necesidades y en las necesidades y en los interrogantes, digamos, locales, que no son visibilizadas. Entonces, digamos, estoy haciendo como un paneo general, pero a mí me resultan como especialmente desafiantes, digamos, dentro del sistema formador, aquellas capacidades vinculadas a la investigación, que es una de las funciones de los institutos, a la producción de materiales o recursos, al diseño, digamos, de recursos de enseñanza, y a las capacidades de gestión. Me parece que esas, según lo que yo puedo percibir de las lecturas que hago, son, fortalezas, entre otras, elegí algunas nomás, que creo que es interesante, preguntarse si están distribuidas de manera amplia, digamos, en todo el sistema formador de la provincia. Bueno, esta es una pregunta que no se puede responder de manera inmediata. Así que bueno, les agradezco estas intervenciones. Creo que después, hacia el final, podemos abrir
una vez más, una ronda de, en fin, de consultas, intervenciones, y eventualmente retomar estos temas si son de interés y eventualmente agregar otros que ustedes piensen que están ahí mencionadas, digamos, en las intervenciones, y mi selección no ha hecho justicia, digamos, y no las ha recogido de manera pertinente. Quería pasar ahora a desplegar una última unidad, digamos, o conjunto de reflexiones que quería proponer, que está asociada con, bueno, con el título, digamos, de este seminario, de estas 3 reuniones, que, bueno, se refieren a las políticas educativas y los supuestos sobre el cambio en la escuela. Y cuando digo escuela, en este caso, hablo de escuelas en términos amplios, ¿no? De distintos niveles educativos. Y acá voy a compartir pantalla una vez más para continuar, digamos, con una presentación que había iniciado la reunión pasada. A ver si me tomo un minuto y la pongo en primer plano. No sé si están viendo la lámina. ¿Me pueden decir si la están viendo? Sí. Bien, gracias. Gracias, porque cuando comparto no veo las pantallas, digamos, de ustedes, entonces necesito escuchar la respuesta a la pregunta. Bueno, nosotros habíamos dejado la reunión anterior aquí, en donde yo había propuesto un ejercicio precisamente de preguntarse cuáles eran los recursos de conocimiento, las capacidades, en este caso de los institutos, la última columna, digamos, o la anteúltima columna, que tiene como título allí institutos, en relación con una agenda específica, que es la agenda en relación con educación secundaria. Entonces la pregunta que yo había hecho se refería a estas capacidades, digamos, ¿no? Yo había hecho un ejercicio abstracto, digamos, mirando solamente el currículum o los diseños curriculares sancionados por la provincia, digamos. Intentó hacer un ejercicio y bueno, y los comentarios que hice estaban asociados, digamos, a las respuestas que ustedes dieron en el foro. Lo que les propondría ahora, y paso a Mina, es algunos aportes para comprender la recepción de las políticas en las escuelas. Es decir, uno podría tener como subtítulo a esto que estoy diciendo, que voy a decir, las políticas miradas desde abajo. Desde abajo digo desde las escuelas, en esta perspectiva que vamos a discutir, que supone que la política educativa es una
conjunto de decisiones y de recursos que bajan, hago comillas, el gesto de comillas, que bajan de autoridades superiores, ministros, ministerios, consejos federales o generales o provinciales de educación, hacia las escuelas. Y lo que vamos a proponer es que en realidad la política no es solamente digamos, un conjunto de decisiones que descienden desde un vértice a una pirámide, sino que en realidad debe ser comprendido como digamos así, un flujo mucho más interactivo de decisiones instaladas en distintos niveles de gestión. Entonces, los 4 puntos que se ven que están aquí son 4 puntos que sintetizan lo que yo creo que podrían ser algunos aportes para comprender la recepción de las políticas educativas. El primero tiene que ver con los modelos de implementación de políticas, cómo entender los modelos de implementación de políticas, y aquí, de políticas educativas, y aquí me estoy refiriendo un poco a lo que mencioné recién, esta idea de políticas desde arriba, políticas desde abajo. Después, el segundo aporte tiene que ver con cómo se piensa la escuela, la organización escolar, como sinónimo de escuela, ¿no? La institución, cómo se piensa la escuela como artefacto social, digamos, como sistema organizacional. Luego hay un cuarto punto que me parece que es importante, que es tanto en el nivel secundario como en el nivel superior y también en el nivel universitario, pero específicamente hablemos del nivel superior, hay una matriz de conocimiento, es decir, una forma de parcializar los conocimientos, una forma de organizar los conocimientos, bueno, típicamente expresadas en el currículum o en el diseño curricular, que, digamos, constituye una matriz que, más que en cualquier otra institución, condiciona el funcionamiento de la organización. Bueno, las escuelas, los institutos y los institutos de profesorado, digamos, son organizaciones cuya vida transcurre alrededor del conocimiento. Entonces es obvio que esta matriz de conocimiento organiza esa estructura, esa organización. De todas maneras, por ahí puede ser interesante ver con algo de detalle el condicionamiento de esta matriz. Y finalmente, la llegada o el ingreso o la recepción, mejor dicho, de las políticas en las escuelas sufre siempre un proceso de reconceptualización. Vamos a ver un poquito entonces, y este punto me parece tal vez el más importante, cuáles son las perspectivas que analizan las transformaciones de las políticas cuando son apropiadas o cuando son recibidas en las escuelas. Estos son los 4 puntos que quería desarrollar. Pasé de lámina, los modelos de análisis de implementación, hay varios modelos. En este caso podemos, de alguna manera, sintetizar o simplificar la presentación en 2 modelos, digamos, ¿no? 2 modelos polares, digamos así. Por un lado, este que mencionábamos antes, el modelo de arriba hacia abajo, que es conocido en la literatura de implementación de políticas y de políticas educativas por una expresión en inglés, top-down, digamos, de arriba hacia abajo, y tiene sus supuestos. Estos supuestos básicamente consisten en suponer que existe una separación entre una esfera política, el que decide,
y una esfera administrativa, el o la que ejecuta, ¿no? Entonces, en este modelo de políticas de arriba hacia abajo, se trataría de que, por ejemplo, concebir a la política educativa como un conjunto de decisiones que se toman en el Consejo o los ministerios de educación o las direcciones provinciales de educación y que son ejecutadas por una cadena inferior, digamos, no dicho despectivamente, sino en términos de jerarquía, que son, bueno, las inspecciones y las escuelas, que administran de alguna manera decisiones que se toman en otras sedes. Este es un poco el supuesto que otros modelos van a discutir. Y supone entonces que el Estado, o que el sistema educativo, o que un nivel educativo y sus instancias de dirección son básicamente una maquinaria burocrática que cumple con diligencia las decisiones que se toman en la esfera política, digamos así. Mientras tanto, o por el contrario, los modelos de abajo hacia arriba, es decir, lo que leen las políticas educativas, esto es para políticas en general, pero para las políticas educativas en particular también se aplica como como un flujo, digamos, de abajo hacia arriba, sostiene que es en las áreas que tienen contacto con los destinatarios, el autor que yo estoy mencionando hoy habla de reparticiones públicas, pero podrían ser las escuelas, los institutos, en donde también se toman decisiones, y esas decisiones que eventualmente pueden surgir en algún momento en instancias llamadas de conducción, son interpretadas y adaptadas por personas que, si bien no participaron en ese proceso de formulación, son quienes más cerca están del público y de quienes, en definitiva, en este caso los estudiantes, las estudiantes, son los destinatarios últimos de las políticas. Entonces, estos modelos sostienen, bueno, que la política tiene que ser pensada con las figuras que tienen contacto directo con, acá se mencionan los ciudadanos, pero serían los destinatarios, las destinatarias de las políticas. En este caso, los estudiantes, en otros niveles educativos serían las familias también y siempre los y las estudiantes. Entonces, en realidad, esto que mencioné antes son como modelos generales, tipos ideales que condujeron, digamos, la concepción de las políticas en distintos momentos históricos. Actualmente, en los últimos años, hay en realidad un modelo emergente de cambio que asume que existe una combinación de procesos de formulación de política de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque las escuelas o los establecimientos educativos más en general, son quienes de alguna manera producen las transformaciones. Tal vez recuerden de la reunión anterior en donde yo había señalado la existencia de un modelo y allí había, había vinculado la grilla del modelo Acontecer para la escuela secundaria con con esa idea que ahora estamos, o recientemente estamos en presencia de un modelo que entiende que la escuela o la organización escolar es el eje del cambio. Entonces, eso está expresando de alguna manera ese
modelo emergente. Ahora, este modelo emergente agrega otras cuestiones también, que está asociada con lo que yo planteaba como conversación en el foro, o quería plantear como conversación, que son los recursos de conocimiento, porque dice que, o sostiene que en el conjunto, digamos, de las escuelas, de las organizaciones educativas, están allí los actores experimentados, tal vez no todos los actores o no todos los docentes, esto también surgía en el foro, tienen el mismo nivel de conocimiento experto o de experiencia, allí hay, bueno, distintas trayectorias profesionales y distintos niveles de especialización, pero emergen en estos espacios actores, pensando en profesores y profesoras más experimentadas, que tienen la posibilidad y tal vez la responsabilidad de compartir saberes y experiencias. Por eso yo me centraba un poco, cuando recuperaba algunas ideas del foro, me refería, digamos, a aquellas intervenciones que señalaban los recursos de conocimiento vinculadas a investigación o a diseño de materiales pedagógicos, porque, digo, esa es una manera también de generar y de compartir saberes y experiencias. Y el otro aspecto de este modelo emergente de cambio es la existencia de la forma de pensar ya las organizaciones, no como estructuras burocráticas rígidas, sino como estructuras más bien móviles, horizontales, participativas, combinadas también con estructuras burocráticas y verticales, porque bueno, la organización escolar y las organizaciones complejas, como los institutos, en este caso como los profesorados o digamos, el sistema formador, son instituciones de alta complejidad, pero bueno, pueden ser pensadas como estructuras no solo verticales y burocráticas como lo han sido históricamente, sino también como estructuras móviles, horizontales, que pueden combinar distintas, digamos, formas de reconocimiento de jerarquías, por decir así, ¿no? Jerarquías formales, jerarquías adscritas, digamos así, por quienes ganan liderazgo y autoridad en función de su experiencia, su actividad y también de su entusiasmo. Ahora, si estamos pensando en la escuela o en los institutos como centros o como ejes de cambio, ¿qué podemos decir de las organizaciones, de la escuela pensada como organización? Que hay un campo de la sociología muy desarrollado, que es la sociología de las organizaciones, y que establecen, digamos, como algunos tipos, valga la redundancia, algunas tipologías, digamos, ¿no? Entonces, esta que aparece aquí es una concepción, digamos, de la escuela como organización que se refiere o comprende las organizaciones. Esto se va a entender mejor a medida que avance con las distintas concepciones de organización, son 4 las que voy a presentar, en base a este autor que está mencionado acá y que está en la bibliografía. Bueno, las organizaciones son instituciones que se movilizan para la consecución de fines racionalmente seleccionados, por ejemplo, los fines del sistema formador expresados en cada carrera por su currículum, organizadas por el principio de control jerárquico, ¿no? Digamos, esto es lo que define una organización. Hay fines, y esos fines se cumplen a través de una organización que está
para la redundancia, organizada jerárquicamente. Entonces, el corolario de esto es que para cada tarea existe una asignación clara de responsabilidades, y cada cual dentro de esa organización y en el marco de un sistema de jerarquías cumple con sus responsabilidades, y eso es lo que optimiza el cumplimiento, la consecución de los fines. Ahora, hay otras concepciones, esta podemos denominar la escuela como burocracia, y yo siempre aclaro que cuando me refiero a la burocracia o la teoría de la organización se refiere a la burocracia, es un tipo ideal, digamos, no hay una referencia peyorativa, digamos, porque se suele usar, ¿no?, el adjetivo de burocrático como algo pesado, peyorativo en algún sentido. En este caso no es así. Si uno enfoca la escuela como burocracia, allí hay dos atributos básicos que son la autonomía y las rutinas. Vamos a ver que estos modelos no se contraponen, tal vez se complementan, o pueden hacer como parejas o tríos, digamos, y son modelos que nos ayudan, ¿no? La pregunta que yo haría es, bueno, ¿cuál es el modelo que mejor que a ustedes les parece que mejor explique el funcionamiento de las organizaciones que ustedes conducen, ¿no? Entonces, aquí habría dos atributos esenciales en las organizaciones: la autonomía, es decir, los actores tienen autonomía en su esfera de responsabilidad, y las rutinas. Las organizaciones están estructuradas alrededor de rutinas. Ahora, el corolario de entender la organización de esta manera es que si existe autonomía, entonces el poder de decisión está fragmentado en pequeñas unidades. Por ejemplo, las cátedras, ¿no? Digo, para bajarlo a tierra, digamos, ¿no? Las cátedras son autónomas, cumplen actividades de manera rutinaria, y nuevamente la expresión rutina no necesariamente está haciendo referencia a algo, a una expresión peyorativa, digamos, sino que son procedimientos, digamos, sistemáticos y organizados. Y entonces, el primer corolario es el poder de decisión, está fragmentado en esas unidades, digamos, las cátedras, que a su vez ejercen el control específico de los procedimientos. Esto quiere decir, o tiene como consecuencia, que la especialización de estas tareas, bueno, hace difícil para quien tiene la función directiva coordinar, digamos, esa organización. No estoy diciendo imposible, ¿no?, sino da cuenta de la complejidad de la coordinación. El ejemplo que figura acá de la escuela secundaria, ciclo orientado, porque la escuela ciclo orientado, bueno, efectivamente tiene una mayor, y esto está relacionado con la matriz de conocimiento, tiene una mayor, una multiplicidad de cátedras, pero bueno, creo que también es aplicable a las distintas carreras. Yo no sé qué pensarán ustedes, tal vez estén pensando algo en relación con sus tareas de conducir y la mayor o menor autonomía que tienen las unidades, que en este caso las estamos mencionando como las cátedras, pero que podrían ser también otras, otras partes, digamos así, de la organización. Ahora, hay un tercer modelo para entender la organización y el cambio en las organizaciones, porque claro, me faltó decir que depende de qué concepción de organización tenemos, también, o va a estar asociada a la concepción de organización que tenemos, la organización como jerarquía, la organización como burocracia, la organización como una institución que promueve el desarrollo organizacional, que es el que estamos viendo ahora. Bueno, estas concepciones, dependiendo de cómo se entienda, decía, la organización, también se va a concebir las posibilidades de cambio. El tercer modelo que está planteado aquí es el modelo de
que entiende, en este caso, a las escuelas, a las organizaciones en general y a las escuelas en particular, a través de un principio de funcionamiento que es que es necesario, es importante para el éxito, digamos, de los objetivos de la organización, que cada unidad, de nuevo, despliegue su autonomía y el propio control sobre sus procesos de trabajo, y que otorgue niveles importantes de participación en las decisiones a sus integrantes. Esto está relacionado con lo que decíamos antes, o lo que mencionábamos antes en relación con el modelo de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Es decir, entender a las organizaciones como, y además se aplica a organizaciones como las organizaciones escolares, que son organizaciones expertas en algún sentido, ¿no? Digamos, que son organizaciones que tienen, digamos, pertenecen a un mundo profesional con altos niveles de formación, ¿no? Entonces, esto de alguna manera incrementa las demandas y las necesidades de autonomía. Entonces, este principio de funcionamiento, digamos, considera que, bueno, una organización funciona bien y es óptima cuando los profesionales que integran las unidades o subunidades de la organización encuentran que pueden realizar sus objetivos profesionales, digamos, ¿no? Cuando aquello para lo que estudiaron y se formaron, digamos, puede ser plasmado de manera fluida en las organizaciones. Entonces esto implica, digamos, una consecuencia para entender el cambio o para promover el cambio, porque bueno, no se trata de organizaciones, entonces, estructuradas por el principio jerárquico, ni estructuradas por las rutinas. Por supuesto que esto se necesita, nosotros hablamos de un modelo emergente combinado, digamos, pero que pone el acento en el propio desarrollo de las capacidades profesionales de quienes la integran. Y el cuarto modelo es un modelo que comprende a las organizaciones como estructuras sociales o microsociales que están en permanente conflicto y negociación, ¿no? Y la forma de entender a la organización o de leer a la organización es como una arena de conflicto, como un espacio de conflicto en la cual cada una de sus unidades y las propias personas que lo integran buscan incrementar su poder para orientar los fines de la organización. Esto tiene como consecuencia suponer que el poder no es estable, es decir, que no lo tiene, por decir así, el equipo directivo, sino también, de alguna manera, debe ser compartido, negociado con otras unidades que integran la organización y que también tienen recursos de poder. En este caso, como segundo corolario, la organización o la posición jerárquica es un factor de poder, pero no es el único, es decir, exige negociación. Tal vez sea una experiencia que ustedes como directivos o directivas hayan experimentado, digamos, ¿no? La necesidad o la convicción, digamos, digamos, de ejercer una conducción que incorpore de alguna manera perspectivas de quienes no están al mismo nivel en la posición jerárquica que estructura la organización. Ahora, el punto aquí, o el problema aquí, es concebida la organización de esta manera,
puede ocurrir, digamos, como una suerte de desvío, en donde finalmente lo que se ponga por sobre los objetivos de la institución, de la organización, en este caso formar, en el caso de un instituto superior de profesorado, formar a estudiantes en determinadas competencias según la carrera que se trate, ese objetivo, digamos, de alguna manera se vea neutralizado o subordinado, mejor dicho, a las negociaciones y a los conflictos, digamos, y a los acuerdos que son necesarios suscribir para que la organización funcione, ¿no? Allí está expresado de esta manera, como que no necesariamente los acuerdos que finalmente se traban o se establecen sean finalmente consistentes con los objetivos de la política a implementar o con los objetivos, en este caso, de la organización, que dan sentido, por decir así, a la organización. Bueno, estas son, rápidamente explicados, 4 nociones o 4 concepciones o 4 formas de comprender, que no son excluyentes, ¿no? Decíamos antes, a las organizaciones o a las escuelas en relación con el cambio, ¿no? Las voy a repasar un poco, retrocedo. Una es comprender o concebir a la organización como una institución estructurada básicamente por un perfil o por un principio jerárquico y que asigna con claridad responsabilidades, y el cumplimiento de este principio jerárquico y la asunción de responsabilidades es lo que optimiza el cumplimiento de los fines, y acá podemos pensar en un sistema educativo y en una organización escolar de principio del siglo XX, digamos, ¿no? La función del inspector precisamente se creó en algún sentido como la figura que precisamente tenía a su cargo que este principio jerárquico y el cumplimiento de las responsabilidades no sufriera desvíos, digamos, ¿no? Un poco lo que, en algún sentido, este es un modelo organizacional fundacional, y me parece que de todos los niveles. Las escuelas normales, antecedentes de remotos de los institutos del profesorado, en algún sentido, fueron estructuradas por esta concepción. Perdón, me retrocedí mal. Acá, la segunda concepción, estoy repasando lo que acabo de mencionar, bueno, acá las palabras clave serían rutinas y autonomía, ¿no? Donde hay unidades autónomas. Y entonces ahí la tarea de conducción, digamos, bueno, tiene de alguna manera, se torna más compleja, no es solamente mandar y obedecer, digamos ahí, ¿no? Sino que, bueno, si hay esferas de decisión, los departamentos, bueno, existen los consejos de gobierno, ¿no? Que son precisamente instancias colegiadas de conducción en el sistema formador, en donde precisamente, bueno, algunas de estas ejes que explican los modelos seguramente se despliega. Por ahí podemos seguidamente abrir una conversación en relación con estos puntos. El tercer modelo, el de desarrollo profesional, digamos, el interés de crecimiento profesional en el centro, por decir así. El interés del crecimiento profesional de quienes integran la organización y personas o unidades de trabajo, digamos, es lo que de alguna manera moviliza el recurso dentro de la institución.
ahí figura la expresión etos profesional, es decir, todos tenemos una idea acerca de lo que es el buen ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Todos nosotros pensamos o tenemos una suerte de ideal acerca de cómo debería o deberíamos desarrollar nuestra función, y eso de alguna manera, bueno, entra en juego, digamos, cuando ponemos nuestro compromiso profesional y buscamos nuestra realización personal. Entonces, la organización aquí sería que la organización óptima, el funcionamiento óptimo de la organización, podría decirse que es aquella en la cual todos sus integrantes logran desarrollar sus capacidades profesionales al máximo. Y sobre esto, algo que no dije antes, me extiendo un poco, sobre esto es que de alguna manera se despliega la noción de formación continua como desarrollo profesional. Probablemente ustedes hayan escuchado o participado de como este desplazamiento en el discurso acerca de la formación docente, ¿no? Se habla de formación docente inicial, de formación docente continua. La expresión formación docente continua de alguna manera fue reemplazando históricamente a la expresión, porque esta expresión, bueno, es como circunscripta, en cambio formación docente continua da una idea, bueno, de mayor amplitud, no solo temporal, sino en temáticas de formación, y ahora está cobrando fuerza la expresión desarrollo profesional, ¿no? Digamos, la formación continua como entendida como desarrollo profesional. Bueno, podríamos decir en algún sentido que esa expresión, ese desplazamiento de sentido, está vinculado a esta noción de la organización como aquella figura que permite el desarrollo profesional. Y la cuarta es la más compleja de entender y de asumir, que es esta idea de que las organizaciones están de alguna manera, no sé si decir organizadas, pero muy influidas por esta idea de las maneras en que tienen de procesar el conflicto. Bueno, esto se está refiriendo a un tópico, a los primeros dos tópicos que yo presentaba, retrocedo un poco acá, vinculado a esto que, perdón, acá, que los modelos de implementación de arriba hacia abajo, como mencionamos antes, o de abajo hacia arriba. Después esta idea de la organización escolar, digamos, cuáles son las concepciones que organizan de alguna manera o nos permiten comprender a la escuela como organización. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y me gustaría ver, en el caso que tengan algún tipo de reacción, si no seguimos adelante, cómo les suena, qué repercusiones tiene esto en su propia experiencia, no, perdón, me equivoqué, en su propia experiencia de conducción, digamos, ¿no? Si algunos de estos modelos que yo acabo de presentar, de alguna manera, ustedes se sienten como identificados o explican o tienen algún tipo de vinculación con su experiencia de conducción. No sé si alguien, mientras yo iba desplegando estas ideas, se le ocurrió algo que quiera aportar a la conversación.
Si no hay comentarios, perdón, decía, podemos continuar. Voy a volver entonces a compartir la presentación. Bueno, aquí estoy entonces compartiendo de nuevamente. Esto es lo que acabamos de repasar recién. Y ahora quisiera referirme a otro tópico que es, digamos que se refiere a cómo en los contextos escolares, digamos, se recontextualizan, por decir así, se modifican las políticas, digamos, ¿no? Entonces, estoy tomando ejemplos generales de tendencias de cambio que se suelen proponer tanto para la escuela secundaria, pero también para el nivel terciario, sobre todo cuando se hablan de reformas curriculares y renovación epistemológica, didáctica, etc. Digamos, las políticas pueden tener, por ejemplo, objetivos, y acá hay enumerados 3, de renovación epistemológica, por ejemplo, cambiando o modificando o actualizando los diseños curriculares, de renovación didáctica, cambiando las formas de enseñar o las formas de transmitir, perdón, y de alguna manera lograr, digamos, que lo que se enseña tenga más relevancia, sea más significativo y más interesante para los y las estudiantes. Acá hay 3, ¿cómo decir? 3 corrientes teóricas, probablemente ustedes, quienes tengan formación más pedagógica, las hayan escuchado, que de alguna manera permiten leer cómo estos, pero cualquier otro objetivo de modificación que impacte o que se pretenda que impacte en la escuela, son de alguna manera procesados, receptados, digamos, recibidos y acá está la palabra entre comillas, recontextualizados, ¿no? Entonces, hay unos autores que se llaman Tayak y Cuban que se refieren a la gramática escolar, es decir, hay unas ciertas reglas, o así como la gramática, nosotros, digamos, somos hablantes competentes sin necesariamente saber la gramática, es decir, las reglas que organizan el lenguaje. Por supuesto que si las sabemos, mejoramos nuestra competencia lingüística, pero, digamos, un niño y una niña que aprende a hablar y ya aprendió a hablar, digamos, emplea esas reglas sin haber ido a la escuela y sin conocerlas. Entonces, habría como una suerte de gramática en la escuela que organiza nuestras conductas, digamos así, o estructura nuestras conductas, más allá de que nosotros las conozcamos o las tengamos presentes o no. La segunda corriente de un autor inglés, Stephen Ball, que considera que
Bueno, una cosa es el contexto donde se formulan las políticas, es decir, como decíamos antes, de acuerdo con las teorías de formulación de políticas de arriba hacia abajo, los gabinetes ministeriales, digamos así, las oficinas técnicas. Bueno, allí se formulan las políticas o inclusive las arenas parlamentarias, digamos, ¿no? Si pensamos en las leyes. Ese es un contexto, que es el contexto de producción de políticas, pero luego hay un contexto de uso de las políticas, cuando las políticas, digamos, se tienen que aplicar. Y el contexto de uso, precisamente, es un contexto diferente al de contexto de producción y por lo tanto las recontextualiza, las modifica. Hay una expresión que son de estos autores que mencioné primero, eh, Tayaki Cuban, pero que se ha utilizado acá en Argentina bastante, que es, hace un juego de palabras que juega con esta idea, que es, la expresión dice, o la frase, las políticas reforman las escuelas reforman las políticas, ¿no? Que en definitiva lo que ocurre es que las políticas procuran reformar las escuelas, pero lo que finalmente verdaderamente pasa es que las escuelas, las organizaciones escolares de cualquier nivel, reforman las políticas. Bueno, esto precisamente por esta idea de contexto de uso. Y la tercera corriente, no son corrientes que necesariamente dialogan entre sí, son corrientes que yo seleccioné, se refiere a que las escuelas tienen básicamente, no únicamente, pero básicamente tres órdenes, tres lógicas, digamos, que explican el comportamiento de las personas en esas organizaciones. En este caso, en las escuelas son organizaciones, lógicas u órdenes pedagógicos, un orden laboral, hay contratos laborales, la gente trabaja y persigue una remuneración justa por ese trabajo, pero además hay normas que regulan el trabajo, en este caso estatutos de docente, en fin, un orden que se rige por una lógica que no necesariamente es la pedagógica, sino que es la laboral, y lógicas administrativas. Hay que cumplir, digamos, ciertos procedimientos que son básicamente administrativos. Estas tres lógicas o estos tres órdenes interactúan, digamos, entre sí. Muchas veces las reformas y las políticas no las tienen en cuenta, las políticas educativas o las propuestas de transformación específicamente proponen, por ejemplo, o trabajan, digamos así, en clave exclusivamente pedagógica, suponiendo que con una correcta definición de los fines pedagógicos, inclusive con una definición participativa y colaborativa de los principios pedagógicos que deberían organizar, por ejemplo, el funcionamiento de una carrera en particular y el comportamiento de los actores alrededor de esos principios pedagógicos, es suficiente. Entonces hay todo un trabajo y recursos que se movilizan para, de alguna manera, transmitir los fundamentos pedagógicos, la renovación pedagógica que está detrás de esos principios, o la renovación pedagógica que esos principios proponen. Sin embargo, esa renovación no tiene en cuenta, por ejemplo, la lógica laboral. En tanto y en cuanto algunos de los principios de la renovación pedagógica o el cambio pedagógico pueden colisionar, digamos así, con esos principios laborales, ¿no? De hecho, bueno, las intervenciones
del foro en relación con los problemas, hubieron varias menciones en relación con, digamos, la falta de recurso y de reconocimiento, digamos así, en términos de remuneración, o la falta de recursos para determinadas actividades que precisamente está vinculado con esta lógica. Y los administrativos suelen ser tenidos en cuenta, menospreciados, digamos, o no considerados, digamos, como en su peso y en su importancia en la dinámica de las organizaciones, pero bueno, ahí quienes están a cargo de los equipos de conducción, y los mismos equipos de conducción, tienen claro cuál es el peso, digamos, de las actividades administrativas, que también de alguna manera explican o deben tenerse en cuenta para explicar el funcionamiento de la organización. Entonces, los objetivos, de alguna manera, pues insisto, estos u otros, son de alguna manera adaptados o apropiados por el contexto escolar, y aquí hay tres, podrían ser más, pero digamos hay tres como líneas teóricas que explican esta dinámica. Y entonces, perdón. Aquí está un poco también esos tres abordajes que explican la apropiación o la adaptación de las políticas, ¿no? Los que acabo de mencionar, la gramática y la escolarización, la recontextualización o la puesta en acto, que es la perspectiva de Stephen Ball, que yo mencionaba antes, y las tres lógicas, la laboral, la pedagógica y la administrativa, que fue presentada o desplegada por una colega argentina en realidad, pero que desarrolló, cordobesa, más específicamente de Córdoba, pero que desarrolló toda su carrera en México, y que, digamos, publicó algunas de estas ideas en 2004, pero bueno, tenía publicaciones muy importantes previas y también posteriores. Entonces, yendo a algunas de estas tres, algunos puntos de estas tres presentaciones, digamos, de estas tres concepciones. La gramática y la escolarización. Acá voy a decir, digamos, voy a presentar algunos aspectos que, por supuesto, van a ser familiares, espero que sean familiares para ustedes. Por un lado, ya había dicho antes, la gramática como ese conjunto de reglas que son naturalizadas, que no son conscientes, que funcionan, digamos, que todos nosotros nos movemos en ese marco, y que no necesariamente las tenemos presente, digamos, ¿no? Unas son las divisiones del tiempo y de los espacios que regulan las instituciones, las organizaciones educativas. El ejemplo o los ejemplos aquí, bueno, el más palpable y obvio son los calendarios escolares, que regulan la vida cotidiana, digamos, y el periodo del ciclo lectivo del año escolar, pero no solo en términos de los años, digamos, el calendario de un ciclo lectivo, sino también, por ejemplo, el avance en la carrera, ¿no? Digamos,
las materias suelen ser anuales o cuatrimestrales, digamos, y hay un lapso específico para cumplir con los requisitos que establecen las asignaturas o las materias. Bueno, también hay seminarios o talleres que tienen otra organización temporal, pero la predomina, digamos, esta organización temporal básicamente regulada por los tiempos de las materias. Los estudiantes están clasificados y ubicados en clases, ¿no? Es decir, el grupo clase, la división o la sección es una manera de agrupar estudiantes que organiza la vida escolar. El conocimiento organizado en materias o en disciplinas, la figura de talleres o la figura de seminarios, de alguna manera, son intentos de desestructurar y de modificar esta organización escolar basada en una matriz curricular, no mencionábamos, me refería a ella, basada en conocimientos, en paquetes de conocimientos. El sistema formador tiene una particularidad, ¿no? Con los 3 campos de formación, la formación general, la formación específica y la formación de la práctica. El campo de la práctica, digamos, es un campo que, bueno, precisamente tiene un tipo de organización particular, y que se diferencia de alguna manera de los anteriores, que son los que están, digamos, más propiamente estructurados en función de las lógicas de las disciplinas que son la base, digamos, de esos campos, ¿no? Las disciplinas pedagógicas y las disciplinas específicas de las carreras para los que se forman. Y luego esto, ¿no? El valor, el reconocimiento en grados o en créditos. Porque ¿cómo se conoce? ¿Cómo se acredita, digamos, que uno ha adquirido un conocimiento? Bueno, ahí hay una sanción que es también administrativa, que es, por ejemplo, bueno, la cantidad de materias que uno tiene, el porcentaje, la proporción, la cantidad de materias que uno ha cumplido en una carrera. Bueno, esto es lo que organiza de alguna manera la vida escolar. Si yo no tengo presente cómo ha sido en particular la experiencia de la pandemia en la provincia de Entre Ríos y en el sistema formador en particular, pero si uno toma cierta distancia de las particularidades de la provincia, uno puede pensar probablemente que muchos de los rasgos han sido compartidos con otras jurisdicciones. Y aquí se puede, de aquí, digamos, de esta experiencia, la pandemia, se puede tal vez tomar un ejemplo de cómo funciona alguna de estas reglas de la gramática, por ejemplo, esta idea de la presencia y la división temporal. Porque luego de la suspensión, lo estoy comentando a modo de ejemplo, no sé si la experiencia de ustedes es consistente con este ejemplo que voy a dar, es un ejemplo, no es un caso, digamos, ¿no? Luego de la suspensión de las primeras semanas, y una vez que las autoridades nacionales y las autoridades provinciales apostaron, digamos, o sancionaron lo que se llamó la continuidad pedagógica, es decir, de alguna manera promover las actividades de enseñanza, de transmisión, más allá de la presencia física de los estudiantes y las estudiantes y los profesores y las profesoras
la escuela, es decir, en el mismo espacio físico, sino que se habilitó distintas maneras de dar continuidad pedagógica a la enseñanza, automáticamente empezaron a funcionar los calendarios. Porque si uno analiza la producción normativa de las jurisdicciones, rápidamente se empezaron a sancionar, por ejemplo, excepciones, digamos, o a generar normativas de excepción para que, por ejemplo, se pudieran o habilitar mesas de exámenes o postergar mesas de exámenes. Bueno, las fechas de exámenes o las fechas de opciones alternativas de acreditación, si tomamos otros niveles educativos, y no solo el nivel superior, de alguna manera son un elemento, bueno, que aparece cuando la continuidad pedagógica se habilita como tal, y estén abiertas las escuelas o estén cerradas las escuelas, rápidamente aparecieron, por ejemplo, las presiones o las necesidades para acreditar a estudiantes que debían asignaturas del 2019. O estudiantes que estaban en el último año de que habían cursado en 2019 el último año y que necesitaban entonces terminar de acreditar materias pendientes en sus trayectorias para poder obtener la certificación. Y esto, de alguna manera, dinamizó o generó, digamos, puso en marcha rutinas que con adaptaciones normativas por vía de excepción, de alguna manera hicieron evidente esta gramática, ¿no? Es decir, estas reglas. Si se da continuidad pedagógica, si se establece que aunque las escuelas estén cerradas, la enseñanza continúa, automáticamente los calendarios se ponen en marcha. Por eso también, es una interpretación propia, digamos, dirán si están de acuerdo o no, se sanciona también la figura de la bianualidad. No sé si, es decir, la unidad pedagógica 2020 y 2021, porque se sabía que, bueno, digamos, ese flujo de matrícula a lo largo del currículum por el año escolar había tenido alteraciones y entonces había que romper la anualidad, es decir, ese rasgo de la división del tiempo, que es, bueno, las unidades de acreditación son anuales, ¿no? Las unidades de acreditación son anuales, ahí es posible extenderse y ahí hay, digamos, flexibilidades de acuerdo al nivel educativo, pero esa figura, digamos, de unidad de ciclo 2020-21 tuvo que ponerse en práctica precisamente por la vigencia de esta regla, digamos así, temporal que algunos autores, para el caso de la educación, han llamado cronosistema. Bueno, entonces estas son algunas de las ideas vinculadas a este autor, estos autores, Taya y Cuban, en relación con la gramática. Ahora, esta perspectiva no es una perspectiva, digamos, negativa, como decir, hablar de que existe una gramática no es una crítica al funcionamiento de las escuelas, sino precisamente tratar de describir de alguna manera cuáles son las lógicas que explican su funcionamiento. Entonces, bueno, las reglas de la gramática son inconscientes, pero permiten una serie de actividades, digamos, que organizan, que precisamente son el corazón, digamos, de la organización, ¿no? Ahí hay mencionadas algunas. Bueno, permiten descargar obligaciones y afrontar
tareas diarias, por ejemplo, la organización del grupo clase, controlar conductas y rutinas en el caso de los estudiantes. Bueno, las fechas organizan esas cosas, digamos, los calendarios organizan esas rutinas. Y bueno, el grupo clase permite precisamente eso, digamos, supone heterogeneidad, pero en realidad permite enseñar a grupos heterogéneos, ¿no? A personas que vienen con capacidades distintas, pero que la clase de alguna manera los unifica en, bueno, un sujeto colectivo que tiene que mantener el mismo ritmo de aprendizaje. Y luego las reglas también permiten otros aspectos, ¿no? Que es una dinámica predecible, ¿no? Las rutinas permiten una economía en la acción, bueno, y lo que figura ahí, encarar tareas complejas y de alguna manera, digamos, mantener el funcionamiento de una tarea compleja y especializada. Ahí acá al final figuran hipótesis, después aclaro ahí lo de los nombres propios, que es que, bueno, cuando hay intentos de cambio, pero no se generan condiciones para modificar la gramática, de alguna manera, los docentes, bueno, son los mayores defensores de las rutinas, ¿no? Cuando una política de cambio quiere modificar el funcionamiento de una organización, pero no genera la organización, digo, de las escuelas, ¿no? De los establecimientos, sea de nivel secundario o terciario, pero no genera condiciones organizacionales favorables para modificar esas rutinas, y bueno, los docentes se constituyen en defensores de esas rutinas. Allí está mi nombre, Pincas, modificada por comentario de Luis Páez, porque fue un colega que en una discusión sobre este tema me hizo unas observaciones que yo incorporé, entonces pensé que tenía que reconocerlas, pero Luis Páez es un colega que trabaja en Ushuaia, en Tierra del Fuego. También en institutos de formación superior. La segunda línea que yo mencionaba antes es la de Stephen Ball, este autor inglés que habla de la recontextualización o de la puesta en acto de las políticas. Y aquí, digamos, esta secuencia de flechas muestra un poco la trayectoria de la política. Se diseña la política, se formulan lineamientos, orientaciones, los documentos curriculares, por ejemplo, son precisamente, bueno, instancias, digamos, que transmiten, ¿no? Y de alguna manera especifican principios generales que han enunciado principios generales y que un documento curricular, un lineamiento, el anexo de una resolución, para ponerlo como ejemplos más específicos, de alguna manera trata de operacionalizar, pero luego hay un contexto de uso, es decir, la escuela recibe el currículum, el instituto, la organización escolar recibe el currículum, recibe la resolución con sus anexos, y eso se convierte en un contexto de uso, digamos, ¿no? Y disputas, discusiones, tensiones que de alguna manera se procesan en el contexto de diseño, en el contexto de producción, bueno, por más que se hayan procesado y de alguna manera resuelto, por ejemplo, no sé, distintas perspectivas didácticas o de alguna manera
jerarquización de contenidos que se salde en un diseño curricular, bueno, se renuevan o se actualizan o se reactualizan en los contextos de uso. Si hay una, no sé, si hay una definición acerca de qué contenido seleccionar en determinada asignatura de la biología, por ejemplo, del área de formación, del campo de formación específica para biología o para geografía, por ejemplo, pensando en carreras de formación para el nivel secundario, y eso de alguna manera queda saldado en el documento curricular, bueno, pueden ser que esas disputas, esas diferencias o esos interrogantes se vuelvan a abrir en el contexto de uso. Entonces, lo que sostienen estos autores, es, digamos así, es que finalmente las políticas deben ser analizadas no solo de la perspectiva de quien la diseñó, o de la perspectiva de quien especificó ese diseño o esos principios generales en un documento, sino en todo el ciclo de la política, es decir, también en el contexto de uso, ¿no? Probablemente uno pueda decir que, no sé, por ejemplo, las discusiones, no conozco los pormenores, digamos, pero algo de eso está mencionado en el foro, vinculadas al reglamento académico marco, creo que es, ¿no?, la sigla de RAM. De alguna manera, esa figura participativa, además de que está vinculada ¿cómo decir?, a la lógica de gobierno del sistema formador, también está vinculada con la idea de poder captar las perspectivas, las necesidades y las visiones de quienes participan del contexto de uso. Escuché un ruido, no sé si hay ahí voy a ver, una intervención en el foro. No, nada de eso. Bueno, siguiendo entonces, no sé si están viendo allí la lámina. ¿Me dicen si la están viendo? Sí, la recontextualización, la puesta en apto. Perfecto, era la anterior, ahora paso... Matriz cognitiva. Sí, voy a saltear esta por una cuestión de tiempo y quiero ir a la última, digamos, que está vinculada a la tercera de las perspectivas que había mencionado antes. Ya la desplegué un poco, así simplemente voy a mencionar solamente lo que está enunciado aquí. Digamos, existen tres órdenes que interactúan en las organizaciones, y para entender, digamos, y para prever la dinámica que tendrá una reforma, por ejemplo, una reforma curricular, o una reforma organizacional, hay que prestar atención, va a decir esta autora, a estos tres órdenes. El orden pedagógico, la lógica curricular, la enseñanza, la interacción en términos de aprendizaje docente-alumno, las interacciones entre los propios planteles docentes, al interior de los planteles docentes, que por supuesto está asociado al sentido último de la organización escolar, tienen una dinámica, digamos, y una lógica. Pero esa lógica tiene que interactuar con el orden administrativo, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de registro de las calificaciones, digamos, ¿no? Digamos, también en pandemia, el giro que hubo en la educación primaria, la educación secundaria, sobre todo la educación secundaria, hacia
la evaluación formativa y la insistencia del Consejo Federal y de las normativas provinciales que se suspendiera la calificación y se pasara a las escalas nominales y evaluaciones formativas, bueno, generó dificultades, o se encontró, mejor dicho, más que generó, con dificultades vinculadas a la hora de producir, completar las herramientas de registro, digamos. Las herramientas de registro que tradicionalmente esperan, digamos, ser completadas con los modelos de calificar, las escalas de calificaciones que normalmente se ponen en juego. Una adaptación pedagógica, como la evaluación formativa, implicó que algunas provincias tuvieran que generar resoluciones específicas para que los títulos y los certificados analíticos, digamos así, pudieran hacer lugar a esas escalas que por motivo de la emergencia se implementaron, digamos. Entonces ahí, digamos, funcionó el orden administrativo que exigió, y en algunos casos fue complicado resolver, esas modificaciones en el orden pedagógico. Y también está el orden laboral. El orden laboral, bueno, ya lo mencionamos y son también muy obvias, ¿no? Existen las normas laborales, estatutarias, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, las jerarquías, la remuneración. Todos trabajamos por una remuneración, digamos, y cuando la remuneración no es justa o no es ajustada a nuestros esfuerzos, hay insatisfacción, reclamos, y esa lógica, digamos, y esa lógica, ese orden, modificaciones de orden pedagógico intensifican el trabajo docente o exigen mayor cantidad de tiempo de trabajo docente y por lo tanto esa modificación de orden pedagógico debe tener una modificación concomitante en el orden laboral. Estoy diciendo, haciendo afirmaciones que son obvias para ustedes, pero que, por ejemplo, la reforma de los 90, de hecho la propia autora que estamos mencionando lo estudió para el caso de México, desconocieron esa lógica compleja. Y muchas reclamos o planteos, digamos, del colectivo docente, precisamente en pandemia también, estuvo asociado a eso, ¿no? Como la alteración del orden pedagógico forzado por la pandemia implicó también la alteración del orden laboral. Bueno, estas propuestas señalan precisamente que cuando se diseña una reforma, cuando se piensa una reforma, hay que pensar simultáneamente estos tres órdenes. Bueno, entonces, digamos, el punto al que iban estas tres cuestiones estaban asociados, estoy retrocediendo un poco, a esta idea, digamos, de cuáles podrían ser algunos de los aportes para comprender la recepción de las políticas. Y el último, digamos, o los últimos tres que vimos están asociados a cómo las políticas son recontextualizadas, modificadas, reformuladas por un conjunto de dinámicas que estas tres corrientes que yo presenté de alguna manera procuran explicar, y que para comprender entonces los resultados, para mejor comprender los resultados de las políticas, de alguna manera deben prestarse atención o emplearse algunos de estos esquemas de interpretación para poder explicar un poco esas dinámicas. Bueno, yo dejo de compartir pantalla aquí. En la presentación. Vuelvo aquí entonces a la
a la pantalla normal, digo, con la presencia de ustedes. Bueno, y abro de nuevo si es que hay comentarios, preguntas, observaciones en relación con lo que acabo de presentar. Estamos, bueno, ya prácticamente sobre el cierre, digamos las 9, pero no sé si alguien quiere decir algo o el propio Guillermo, si quiere agregar algo a lo que aquí hemos presentado. No veo tampoco comentarios en el chat. Lo que uno puede reconocer es los aportes interesantes que surgieron en el foro, desde cada uno de los referentes de las instituciones, los equipos de las instituciones, que fueron dos preguntas bien puntuales que nos hicieron poder identificar aquellas cuestiones desde los aportes que hacemos a la construcción de conocimientos en cada una de las carreras, los cambios, las transformaciones que nos desafían en cada una de las propuestas, pero también, bueno, como usted expresaba, por ahí las cuestiones que hay que revisar, que hay que poder revisar para poder cambiar, modificar, o cuestiones que están como vacancias o como necesidades. Eso es son dos preguntas puntuales que nos hicieron identificar esas dos cuestiones que si uno las mira en un simple análisis serían como las fortalezas y las debilidades desde el punto de vista formativo. Me parece que se asocia a lo que se viene trabajando en estos encuentros. Sí, efectivamente. A mí me lo decía, digamos, no sé, estoy ahora, elijo alguna, no al azar, porque las tenía marcadas, pero por ejemplo, ¿qué aspectos debería revisar la institución, ¿no? Que era la pregunta que usted recién aludía, como fortalezas o, bueno, en este caso, debilidades. Por ejemplo, hay una intervención que se refiere a habilitar más espacios para llevar adelante proyectos de investigación educativa, generar momentos de recuperación de experiencias de prácticas situadas, profundizar el trabajo horizontal y colaborativo con las escuelas asociadas y docentes coformadores, trabajar en redes. Bueno, acá, por ejemplo, esto está presentado como aspectos que hay que fortalecer. Bueno, no es algo nuevo, yo lo leía y decía, bueno, es muy interesante como proyecto institucional, digamos, ¿no? Que responsable de conducción estén procurando, digamos, fortalecer esos aspectos, porque tiene que ver con esta perspectiva que yo enunciaba un poco al principio de esta última reunión, que es esta del trabajo horizontal, del trabajo en red, digamos, del reconocimiento de las propias fortalezas y el papel que tiene el sistema formativo ¿cómo decirlo? Bueno, eso, como instancia para intercambiar, el sistema formador, perdón, ¿no? Como instancia para intercambiar sus propios aportes de manera horizontal. Digamos, y hay varias intervenciones, de algún modo, que se refieren o que podrían vincularse, digamos, con esta con esta perspectiva. Después hay otras que, por supuesto, no hay que desvalorizar porque son muy importantes y condición para las anteriores, digamos, que es, por ejemplo, bueno, las disponibilidades horarias, digamos, ¿no? Que hay que para ciertas cátedras de práctica una hora eh, una hora cátedra o determinada disponibilidad horaria
es poca. Hay varias menciones a las necesidades de contar con más horas de trabajo, o sea, son alusiones, digamos así, a la lógica o a la dinámica o al orden laboral, ¿no? Eh, hay alusiones ahí a las limitaciones de las cuestiones meramente burocráticas administrativas que limitan, digamos, los márgenes de acción de los institutos. O sea que me parece que algunas de las cuestiones que hemos mencionado están de alguna manera presentes en, bueno, en las intervenciones en el foro, digamos, ¿no? Así que agradezco su comentario, Karina. Lo que se visualiza como una contradicción también es que estamos formando docentes o técnicos para espacios o entornos formativos, o sea, lugares donde van a desempeñarse después como docentes o como técnicos, donde una de las improntas que más se exige o lo que atraviesa es las nuevas tecnologías, y en los institutos estamos con una carencia total de actualización en este aspecto. O sea, no hay inversiones o programas destinados dentro de lo que es formación docente y técnica, líneas específicas para actualizar equipamientos, software, pisos tecnológicos, conectividad. Hay una contradicción, o sea, se hace de lo que se hace desde los recursos, o sea, equipamientos digamos, ¿no? personales, pero no como inversión desde el Estado en este punto, para el nivel superior específicamente. Sí, efectivamente. Eso es una contradicción muy, muy, muy importante porque asistimos a un discurso, digamos, en donde de alguna manera bueno, es un imperativo, digamos, ¿no? Ser competente tecnológicamente. No solo, digamos, en relación con la misión que tienen los institutos, que es formar técnicos o formar docentes, sino que nuestra propia tarea, se dice, debe ser, digamos, sí, desempeñada y organizada en el marco de entornos tecnológicos. Efectivamente, eso es una contradicción y no tengo más que coincidir, digamos, ¿no? con usted. Allí, bueno, sí, esta es lo que usted mencionó al foro, ¿no? Digamos, los tiempos de construcción compartidos como que se visualizan como escasos y la falta de inversiones, que es lo que acaba de mencionar recién en relación con la tecnología. Le agradezco sus aportes. Bueno, yo creo, Daniel, que ya podemos ir cerrando en virtud de la hora que es. Sí, ya estamos pasados. No sé si alguno más quería comentar alguna cosa, si no, ya estamos por cerrar la clase. Estamos por cerrar entonces la clase y este ciclo. No sé, Guillermo, si querés dejar abierto el foro, digamos, por si, digamos, de acá, no sé, a lo que resta de la semana, alguien quiere hacer algún tipo de intervención, comentario, que yo eventualmente a tu nombre, digamos, Sí. responda De hecho, o retome eso, como para no cerrar así abruptamente hoy. De hecho, hay 3 foros con el que armaste vos y los 3 siguen abiertos. Perfecto. Activos, así que se puede seguir participando hasta el fin de la cursada de la capacitación. Un comentario, perdón, que yo te lo había hecho ¿sí? por WhatsApp, Guillermo, como olvidé hacerlo ahora, hoy, porque llegué apurado. El programa
que entiendo se ha difundido, toda la bibliografía que tiene el programa es accesible por los enlaces que el mismo programa allí tiene escritos, digamos. Sí, lo comenté al principio. Perdón. Entonces no dije nada. No, Además hay dos archivos adjuntos, sí. Exacto. Bueno. De mi Bueno. parte, agradecerte, Daniel, tu presencia y tu participación en este ciclo. Y a los colegas, como siempre, también agradecerles por dentro de sus múltiples actividades, hacerse un hueco para estar presente virtualmente en estos encuentros. Mañana continuamos, así que a ustedes les digo hasta mañana, a vos, Daniel, gracias y hasta una próxima oportunidad. Seguimos en contacto. Gracias también a ustedes y bueno, nos veremos en algún momento. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.